Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a estos Rincones Históricos con Miguel Amaranto. Hoy, continuando con nuestra serie de africanos conquistadores, vamos a hablar de otro personaje interesantísimo que fue Juan Valiente. Este hombre fue un conquistador español originario de Senegal. Se cree que pudo haber nacido en 1505 y se sabe que la muerte lo encontró en 1553 en Tucapel. Juan nació con el nombre de Sango y fue esclavizado y vendido por los portugueses, quienes a su vez lo vendieron en la península ibérica en el año 1525. Resulta que en el inicio del tráfico de esclavos entre África y el Nuevo Mundo, que fue operado pues por negreros portugueses, un joven es raptado cerca del río Senegal y transportado primero al archipiélago de Cabo Verde y después, atravesando el Atlántico, hasta el puerto mexicano de Veracruz para su venta como esclavo. Allí es comprado por Alonso Valiente, primo de Hernán Cortés, y además era secretario de Hernán Cortés, y él lo bautiza con el nombre de Juan y le agrega su apellido. En ese entonces así se acostumbraba. Y además lo va a tomar a su servicio como criado y escudero. En ese momento, Juan Valiente, se puso a trabajar en el hogar del conquistador, primo de Hernán Cortés, en la actual Puebla. Fíjense, después de vivir 5 años en la Nueva España, Juan Valiente convence a su dueño de que le permita comprar su libertad. Pero, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, resulta que mediante una de las fórmulas que existía en ese entonces. ¿Y en qué consistía? Esto funcionaba de esta manera. Él iba a aportar todo lo que pudiera conseguir participando en una empresa de descubrimiento y conquista. Entonces, pues llegan a un acuerdo para que nuestro valiente conquistador pudiera partir en busca de fortuna, en busca de una nueva vida. El contrato decía pues que tras el paso de 4 años, Juan Valiente tendría que volver a pagar lo acordado con Alonso. Así fue como inicia su aventura con quienes algunos historiadores llaman el temible, el terrible Pedro de Alvarado, bueno, por algunos errores que cometió, y formó parte pues de la hueste que se dirige a la conquista de Quito. En 1535, la expedición de Pedro de Alvarado se dirige rumbo al sur, desembarca en Ecuador y averigua pues que el territorio ya había sido descubierto por Francisco Pizarro. Pese a ello, él se adentra en lo que ahora es el Perú por los Andes, pero se da cuenta que muchos de su ejército se habían quedado en el camino. Así que pues ante todas estas dificultades y ante el hecho consumado de que las tierras ya habían sido descubiertas, Alvarado, pues ya decepcionado, ya con el ejército mermado, tuvo que malvender su flota y regresar a Guatemala con los pocos que quisieron regresar. El resto de los expedicionarios se quedaron en el Perú, entre ellos Juan Valiente. Ya en 1535, las vicisitudes de ese tiempo lo llevan a perseguir un atrevido camino hacia el sur. Primero, con Diego de Almagro, que había sido socio pues de Francisco Pizarro y que también tienen una historia ahí de enemistad después de que Pizarro llega de España con el título de marqués. Después de haber estado con Diego de Almagro, Juan Valiente pasa a los ejércitos de Pedro de Valdivia, a quien lo acompaña en la fundación de lo que hoy es Santiago de Chile, la fundación y la pacificación de este lugar. Y con él consigue pasar de esclavo a capitán y conquistador, y esto pues en reconocimiento de sus múltiples capacidades. De esta manera tenemos a un Juan Valiente capitán, negro y español, mandando a otros soldados españoles. Esto que luego muchos niegan esta parte, ¿no? Sí fue posible esto. Y el ejército pues lo valoraba, no solamente eso, sino que también lo respetaba sin ningún problema. Se sabe que este ascenso a capitán coincidió casi simultáneamente con la fundación de Santiago de la Nueva Extremadura, que así se llamó en un principio. Y después de semejante logro, un día Juan Valiente pues se levanta y piensa, siento que algo me persigue, y se pone a enumerar. ¿Será mi sombra? ¿Mi caballo? Pero no era eso. Entonces piensa y piensa y se acuerda qué era lo que le perseguía
pues la deuda contraída con su dueño, Alonso Valiente. Esa deuda lo va a perseguir como una piedra pesada hasta el rincón de donde él se encontraba. En cualquier parte a donde él fuera, esa deuda iba a ir tras de él. Bueno, cabe mencionar pues que Valiente luchó por pacificar la zona, estamos hablando de Santiago, y por su espléndido rendimiento se le compensó con tierras en 1546 y además una encomienda. En esta época de su vida contraería matrimonio con Juana de Valdivia. Bueno, Juana de Valdivia había sido pues una esclava al servicio de Pedro de Valdivia y que también había ganado su libertad. La vida le iba bien a Juan. Tenía fortuna, era un militar importante y pese a eso, fíjense, hay que reconocer que a Juan no se le subió la lana a la cabeza como a muchos que de pronto suben un ladrillito y ya se andan mareando. Y tampoco olvidó nunca que tenía una deuda con el primo de Hernán Cortés. Así que él intentó pagarla de muchas maneras, pero no fue del todo posible porque, bueno, pues se vivía una corrupción en ese momento en Santiago. Tanto así, pues, que nadie confiaba en la gente, ¿no? Pese a que había un ejército estructurado, de pronto, pues, con la gente que hacía los envíos no se confiaba mucho porque ya se habían perdido varias cosas. Entonces Juan dijo, yo no voy a confiar, mejor me espero hasta encontrarlo y yo mismo le voy a pagar su lana. Por otro lado, en este lado del mundo, en la Nueva España, Alonso Valiente dice, oye, pues este hombre se me ha perdido, el dinero no llega, ya pasó el tiempo, pues ¿qué está pasando? Yo creo que no me va a pagar, ¿no? Entonces tengo que mandar por él, a ver cómo le hace, pero me paga. Porque él no sabía nada, pues no sabía cómo le estaba yendo a Juan y no sabía que Juan tenía las intenciones de pagarle. Entonces, pues como no llegaba nada, Alonso manda a su nieto, envía a su nieto hasta Santiago, pero resulta que para cuando el nieto llega, nuestro querido Juan Valiente ya estaba muerto. A Juan Valiente la muerte lo encontró luchando en la batalla de Tucapel como un buen capitán que era, ¿no? Como se había destacado hasta ese momento. Su cuerpo sería enterrado en esta región araucana que fue testigo de su gran valor, de su valentía, y hacía honor a su apellido este hombre. Y bueno, pues si bien es cierto, no pudo certificarse su libertad de una manera purista como debía ser, pues de acuerdo al contrato que tenía con quien había sido su dueño, sí se le trató como libre y su hijo heredó todo el patrimonio que había atesorado pues antes con este gran esfuerzo que hizo Juan Valiente. Así que esta es una de las grandes historias también que toda la gente tiene que saber para ver que a veces el impulso, el empeño nos lleva a grandes cosas. Si te ha gustado este video, compártelo, pero principalmente suscríbete a este canal. Hasta la próxima.